Bueno, buenas tardes para todos de nuevo. Bienvenidos al grupo de investigación. Me alegra ver caras nuevas. Eso significa que valió la pena cambiar el horario entre una semana y otra. Igual, para los que no pueden conectarse, por si tienen algún conocido, recuerden, todo está siendo grabado y todo se resube a YouTube y queda ahí en el canal. También por si ustedes tienen alguna duda, inquietud de lo que vamos a desarrollar hoy. Entonces, continuando con la temática que llamamos núcleo central, que es donde vamos a darles a ustedes o queremos darles algunas capacidades en temas de investigación. La semana pasada trabajamos lo que fueron las búsquedas bibliográficas en bases especializadas y el uso de ecuaciones de búsqueda, ¿cierto? La tarea, ya saben, que tiene cada uno en este momento o a este punto es ir desarrollando su tema, su problema de investigación e ir construyendo esa ecuación de búsqueda que vamos a utilizar tanto en Google Scholar como en Scopus. Hoy vamos a tener dos temáticas centrales. Primero nos va a acompañar el profe Mauricio, ya ustedes lo conocen, entonces la presentación sobra. Él nos va a mostrar uno de sus múltiples artículos de investigación, nos va a presentar el objetivo, el desarrollo metodológico, las bases teóricas, como parte de lo que hablábamos la semana pasada, y es que cada semana vamos a tratar de traer a una persona, ¿cierto? Tanto interna de la universidad como externa, a que nos presente las temáticas de investigación y a que nos presente qué sabe hacer y cómo lo ha hecho, ¿cierto? Porque recuerden que el objetivo último de este semillero de investigación es que ustedes, a la par que vayan aprendiendo, vayan practicando, ¿cierto? Vayan aplicando lo que van aprendiendo para que de aquí a un tiempo muy cercano, esperemos, estén presentando ponencias y o artículos de investigación, al menos en revistas de semilleros de investigación. ¿Listo? Entonces, eso en la primera parte. En la segunda parte vamos a hacer el taller práctico de RStudio aplicado al análisis bibliométrico. ¿Listo? Específicamente, que fue lo que acordamos. Entonces le doy la palabra al profesor Mauricio, agradeciéndole de nuevo la compañía. Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a la actividad del grupo. Uno de los aspectos que hemos hablado, pues para tratar de que también esto sea mostrar también trabajos de investigación, vamos a plantear que alguno de los integrantes vaya presentando continuamente sus diferentes trabajos, eh, como lo dijo ya Carlos, tratando de enfocarnos en la metodología, en los objetivos y por supuesto esto al final es para que ustedes de alguna manera se hagan una idea de cómo llevar a cabo procesos de investigación. Por ahora estamos en un proceso de investigación formativo, pero pues lo que quiero presentarles eh, hoy pues precisamente es de una investigación completamente terminada, en donde la idea central es mostrar pues aspectos relevantes de lo que pues, trabajé en su momento. Entonces, digamos que yo he trabajado diferentes temáticas en investigación, pero el tema, o más bien en el marco de análisis que realmente he estado trabajando desde hace varios años, ha sido pues el tema de macroeconomía, especialmente macroeconomía financiera. Y este es uno de los trabajos que precisamente, bueno, llevo bastante tiempo, bueno, algún tiempo, que no es el primero en esa línea, pero de alguna manera ya concluye algunos aspectos que llevaron a esta investigación. Yo pues, siempre he tenido interés en temas asociados a estabilidad financiera. Estabilidad financiera es un tema muy macro, pero también se puede llevar desde el punto de vista micro e incluso puede ser transversal en las diferentes disciplinas. Es decir, aquí se puede trabajar con temas de administración de empresas, con temas de contaduría y, por supuesto, con temas de finanzas, que es el punto central. Ustedes saben de alguna manera que finanzas está metida en economía siempre. Siempre se piensa hablar de finanzas, ya sea finanzas a nivel personales, finanzas de empresas, a nivel de macro financiera,
o también incluso se puede hablar de finanzas públicas o finanzas internacionales. El tema que abordo en este artículo, pues básicamente es un tema ligado a política monetaria, pero con un foco especial en algo que de alguna manera llama la atención, sobre todo después de la crisis de 2008, y es el papel que tiene la estabilidad financiera en las decisiones de los bancos centrales. Entonces, pues es un tema muy macro. De alguna manera, si algunos también están dispuestos o quieren en cierto momento trabajar en esta línea, pues por supuesto yo les puedo ayudar, asesorar para pues, que los trabajos de alguna manera estén orientados ya con una base de investigación. Entonces, el artículo que les voy a presentar es uno ya publicado en el año 2020 en la revista Cuadernos de Economía de la Universidad Nacional. Ese es el número para aquellos que quieren consultarlo. Simplemente lo buscan en el Google Scholar con el nombre directamente y ya les aparece de manera inmediata. Es un trabajo que pues, fue el resultado de, del proyecto de ascenso a la escalafón cuando estuve en la primera etapa de nombramiento de planta. En esa fase pues, es necesario que los profesores hagamos un proyecto y por supuesto una publicación. Esta publicación pues, se llevó a cabo hasta 2020, pues digamos que el proyecto se hizo entre 2018 y 2019, pero la publicación final fue en el año indicado. Digamos que el foco de trabajo, el objeto de estudio está en países, fundamentalmente es un trabajo en país. Me enfoqué básicamente en Colombia, México, Perú y Chile. Yo, de hecho, en 2015 había publicado un artículo en que es la serie sobre política económica, solo sobre Colombia, en donde había planteado un modelo de S&P para tratar de vincular la estabilidad financiera en las decisiones de política monetaria. Este trabajo se aparta un poco en esa parte metodológica, aquí no hay un diseño de BCG, aquí hay solamente estimaciones econométricas y tiene precisamente un objetivo central y es identificar qué papel ha tenido esta estabilidad financiera propiamente y de manera implícita, no explícita, en las decisiones de los bancos centrales. Entonces, básicamente el artículo, bueno, la presentación, esta no es la estructura del artículo, tiene algunas partes, sí, pero no la estructura exacta del artículo, pero para la presentación sí voy a guiarme por estas seis partes, voy a pasarlas bastante rápido, pero entonces si ustedes tal vez tienen dudas, les pido que por favor me digan. Y pues arranco un poco con la motivación que tiene que ver en el diseño de un artículo, siempre la motivación que va en la introducción. En la introducción generalmente se expone cuáles son las razones por las que se decide llevar a cabo esta investigación. Entonces, la motivación pues está ligado básicamente a la crisis de 2008. La crisis de 2008 cambia un poco, no, cambia mucho el paradigma de estudio de la macroeconomía, en especial porque es necesario vincular en los modelos el papel del sistema financiero. Los modelos antes de 2008 iban vinculando el papel del sistema financiero, pero de manera muy tímida, simplemente servían como un canal en el que se podía conciliar la relación entre ahorro e inversión, pero no había como tal una inversión propia de los bancos y del sistema financiero en los modelos. Digamos que antes de 2008 ya habían trabajos previos, por supuesto, pero que no habían definido de manera tácita esto. Incluso sobre este tema se galardonó Nobel hasta el año pasado. El año pasado fue el año en donde el galardonado o los galardonados
se les dio precisamente porque vincularon directamente los bancos en sus modelos. La macro tiene una particularidad, y la macro actual es así, y es que está muy concentrada en diseñar los modelos teóricos para después con simulaciones y entender así la realidad, los problemas en los diferentes países. Básicamente cuando hablamos de estabilidad financiera, que es algo que necesitamos definir previo a hablarles más del artículo, pues es esto, básicamente, cuando estamos hablando del correcto funcionamiento del sistema de pagos, quiere decir que no hay problemas en la asignación de recursos que pasan por el sistema financiero. Entonces, generalmente cuando, por ejemplo, se dan procesos de hiperinflacionarios, el sistema de pago se ve totalmente afectado, por ejemplo, porque precisamente se crea una desconfianza en el dinero. Entonces, esa desconfianza que se genera en el dinero hace que se aparten muchos de los agentes del uso de eso que llamamos dinero. Por ejemplo, si se diera una hiperinflación en Colombia, se tendría que apartar, los agentes de manera casi que automática se apartarían del peso colombiano. Entonces, cuando no funcionan el sistema de pagos correctamente, porque tal vez se da sus procesos, pero también porque, por ejemplo, hay escenarios en donde se han dado condiciones crediticias de manera un poco eh, eh, aceleradas, en donde pues, se crean problemas de carteras vencidas. Entonces, cartera vencida en el caso de que los bancos empiezan a tener problemas financieros, dado que los clientes no pagan sus créditos, no tal vez porque quieran, sino porque hay un problema ligado a que no pueden hacerlo, porque hay una situación en la economía que les dificulta hacerlo. Entonces, eso conduce a que los bancos entren en problemas. Cuando los bancos entran en problemas, pues estos ya no se vuelven unos canales eficientes para asignar recursos y de esa manera todo el sistema se ve afectado. Aquí en 2008 fue eso. Unos bancos de inversión quebraron, muchos bancos comerciales tenían inversiones en los bancos de inversión y al final lo que terminó pasando es que se quebraron también los bancos comerciales y todo el sistema colapsó. ¿Sí? Estados Unidos cae en una crisis muy fuerte que incluso contagia a Colombia de manera importante. No hubo una recesión en Colombia, pero sí se vio afectada de manera importante. Además, teniendo en cuenta que Colombia internamente venía de una situación de auge bastante importante, que fue en el 2007. Ese es el primer punto. El segundo punto es que, digamos que estos temas se han trabajado desde lo que ha sido la economía heterodoxa y que desde una visión más ortodoxa es cuando se vinculan los modelos. La visión heterodoxa parte de este economista muy poco tal vez conocido porque pues en las aulas de clase no se daba mucho, que es Hermann Minsky. Hermann Minsky fue un economista de corte post-keynesiano que planteó, un poco reescribiendo los argumentos de Keynes, que el sistema económico de manera implícita tiene un problema de inestabilidad y es que los agentes en algún momento cuando las condiciones van muy bien exageran, hay de alguna manera exabruptos en las condiciones crediticias, digamos que los bancos comienzan a generar una expansión crediticia demasiado grande, los precios de los activos comienzan a subir de manera también bastante exagerada, se crean burbujas. Ahí aparecen esos términos que tal vez ustedes escuchan, burbujas como precios de activos, en donde los precios, por ejemplo, de la vivienda comienzan a subir de manera ya exagerada. No significa que no reflejan el valor fundamental, porque el valor fundamental a veces tiene que ver con cuántos o cuál va a ser el valor de los flujos esperados de caja de ese activo. Se puede que incluso sí esté reflejando eso, pero el problema es que hay en algún sentido exceso de confianza. Entonces ese exceso de confianza al final termina por reventar, por acabar con algo mínimo. ¿Sí? No sé, tal vez el incumplimiento de los pagos.
Por ejemplo, en Estados Unidos, quiebra Lehman Brothers. Lehman Brothers era el segundo banco de inversión más grande del mundo, pero pues nada que ver con la conexión con el sector real. O sea, había conexión muy tímida por el hecho de que simplemente tenían unas inversiones, pero ya. El problema estaba ligado a que había unas hipotecas que tenían problemas porque no se habían podido pagar y cuando estas hipotecas no se pudieron pagar, todo lo que estaba respaldando las hipotecas, pues también se vino abajo. Y ahí es donde aparece el surgimiento, de hecho, de una serie de productos financieros que en Estados Unidos aparecen desde los 90. Allá hubo desregulación financiera desde los 90. Nosotros también tenemos desregulación financiera más o menos desde el 93. Pero nuestra regulación financiera es un poco más estricta. En ese momento, pues se habían dado paso a crear un montón de productos financieros tal vez novedosos que respaldaban las hipotecas y terminaron por pues, llevar a la crisis. Entonces, las características de la inestabilidad financiera generalmente se resumen en esos tres puntos. Primero, la existencia de booms del mercado de crédito. El boom del mercado de crédito precisamente es cuando se genera, se exacerba un poco el crecimiento o más bien las condiciones crediticias asociadas a que los bancos comienzan a generar un incremento de cartera demasiado grande. Pero también está la inflación de burbujas en el mercado de activos, que es clave. De hecho, ese es uno de los grandes temas, porque cuando los mercados de activos reaccionan, realmente el crédito es el que también reacciona. En la literatura incluso, y pues lo ve en la práctica, se observa que si el mercado de activos es bastante saludable, parece que el mercado de crédito también lo es, y la economía real también lo es. Es decir, si los precios, por ejemplo, de las acciones, de las viviendas, de los bonos están subiendo, pues entonces también parece que el crédito está yendo muy bien y a las personas, a la sociedad en general está yendo bien. Sin embargo, esto también, pues como sufre de burbujas, llega un punto en donde el momento en que revienta, los precios de los activos se caen y el problema es que cuando no hay respaldo suficiente, por ejemplo, para otorgar nuevos créditos, ya al final cuando entran en problemas las empresas, los bancos, sobre todo las empresas, pues si los precios de los activos se han caído, pues no va a haber un respaldo que las empresas lleven a los bancos para que eso les preste. Dado que hay unas condiciones naturales en la economía, nosotros lo analizamos en micro como algo muy raro, pero es realmente lo natural y es la existencia de la asimetría de la información. Las asimetrías de la información son algo natural en el mundo, sobre todo en el mundo financiero. Entonces, si no hay respaldo suficiente con activos, entonces pues, básicamente el crédito se desploma y pues, la economía real también le empieza a ir mal. Ese es un segundo aspecto. Y un tercer aspecto que sufren muchos países como el nuestro y es las bonanzas de flujos de capital. Cuando a nosotros nos está yendo bien, se da una entrada masiva de flujos de capital, por ejemplo, con inversión extranjera directa, inversión de portafolio. Entonces, la inversión directa favorece mucho lo que es la formación de flujos de capital interno. Pero lo que es, por ejemplo, la inversión de portafolio, incrementa el valor sobre todo del precio de los activos locales. Entonces, cuando eso sucede, pues se crean burbujas, o sea, las otras burbujas. Entonces, eso alimenta las demás burbujas y viene desde el sector externo. Eso sobre todo le pasa a economías emergentes y pequeñas, que llaman economías pequeñas y abiertas, que tienen la particularidad que están expuestas a los choques externos. Generalmente cuando en la literatura macro desaparezca el término que se va a hacer un modelo para una economía pequeña y abierta, lo que se está diciendo es que va a tener exposición a choques externos y son economías dependientes de otras economías. Por ejemplo, cuando se modela la economía estadounidense, no se modela como una economía pequeña y abierta, por las características que tiene. No tiene, de alguna manera, un problema ligado a lo que le pase a otra economía. Entonces, no hay ese problema tan grande que tiene economías como la nuestra. Esto ya les mencioné un poco. Entonces, el problema que subyace para la estabilidad financiera está ligado a lo que llamamos el apalancamiento. Cuando se habla de apalancamiento, básicamente es qué tanto se puede financiar
en exceso las inversiones o los gastos. Entonces, básicamente, lo que primero surge cuando realmente aparecen los problemas son los shocks o choques. Choques externos, choques ligados a un incumplimiento de pagos, choques de desconfianza, choques que pueden surgir de cualquier manera. No los choques naturales que evalúa la política monetaria, que son los choques de oferta y de demanda, porque esos son los naturales que se analizan. Aquí son choques más de tipo financieros o externos, sobre todo en nuestra economía los externos son muy importantes. Entonces, eso determina las condiciones financieras, pero cuando estamos hablando de condiciones financieras, estamos hablando de una condición macrofinanciera, porque también hay condiciones microfinancieras. Por ejemplo, lo que le pasó al Banco de Silicon Valley en Estados Unidos, pues es una condición microfinanciera que se puede convertir en macrofinanciera, sobre todo cuando aparece, por ejemplo, el problema de Credit Suisse. Entonces, básicamente, ahí ya se pensaría, no, ahí hay dos problemas unidos, uno en Suiza, el otro en Estados Unidos. Pero entonces, esas condiciones macrofinancieras que tienen que, o sea, ¿qué significa? Significa básicamente que a nivel sistemático hay un problema, digamos así, no, a nivel sistémico hay un problema ligado, por ejemplo, al mal funcionamiento. Ahí el término es más sistémico, ¿listo? Entonces, ¿de qué dependen que eso se traduzca en problemas al final en la economía? Primero, de las políticas macrofinancieras. Las políticas macrofinancieras, ¿quién las lleva a cabo? Las lleva a cabo dos políticas claves. La política monetaria, que es llevada a cabo por el Banco Central, y también las políticas macroprudenciales, que es algo relativamente nuevo en nuestra literatura, sobre todo después de 2008, cuando se comienza a pensar en que estas son necesarias. Las políticas macroprudenciales tienen que ver con medidas de regulación financiera, pero que van a tener afectación sistémica. ¿Sí? No son regulaciones a nivel micro, ¿sí? Particularmente la normatividad o la ley que tiene, leyes que establece no más bien, que se vigilan desde la superintendencia financiera, son más de tipo microfinanciero. Más hablar de macro prudencial, estamos pensando en lo que se lleva a cabo por el Banco Central, es decir, regulaciones que de alguna manera permiten evitar esas condiciones de inestabilidad. Entonces, fíjense una cosa, las políticas macrofinancieras, ¿qué determinan? Determinan si efectivamente las empresas y los hogares se endeudan de manera masiva o no. Entonces, ahí es clave ese punto, y es hasta qué punto, hasta qué grado de apalancamiento se puede tener. Por ejemplo, para ponerles en contexto un nivel de apalancamiento, en el caso de la vivienda, en el caso de la vivienda en Colombia, se autoriza que por lo menos tenga, si la persona tiene al menos el 30% del valor de la vivienda, se le autoriza el crédito hipotecario. Entonces quiere decir que se puede apalancar en el 70% del valor del activo. ¿Sí? Entonces, eso sería un nivel de apalancamiento. En Estados Unidos, el nivel de apalancamiento era excesivo, entonces era casi del 100% del activo, entonces usted no tenía que tener casi que nada de dinero para poder llevarse el activo. Entonces, ese es un punto. Pero mira que hay gastos que usted puede tener 100% apalancamiento. ¿Sí? O sea, por ejemplo, usted va a hacer un pago en tarjeta de crédito, tiene un 100% de apalancamiento, no tiene ningún problema. Por supuesto, si después difiere los pagos, no sé, a 12 cuotas o 4. Entonces, dependiendo, yo creo que ahí es un poco dependiendo de la educación financiera que tenga. Si no tiene educación financiera, por supuesto, hablar de una tarjeta de crédito es un regalo, ¿cierto? Pero si usted tiene educación financiera y sobre todo con tasas como la que hoy tenemos, pues lo pensaría dos veces. Bueno, entonces dependiendo de esa política macroprudencial, pues se establece qué nivel de apalancamiento van a tener los hogares y las empresas. Y por supuesto, eso va a determinar a qué riesgos se expone el sistema. Entonces ahí es donde viene el punto. Entonces el sistema se expone precisamente a un riesgo donde si hay un incumplimiento masivo en los pagos, pues básicamente esto va a generar problemas en qué? En los precios de los activos, ¿por qué? Porque se van a dejar de demandar activos.
¿Sí? El problema central es la demanda de activos. La oferta de activos casi que va surgiendo según las necesidades financieras de las empresas. Por ejemplo, las constructoras van llevando a cabo proyectos de construcción según básicamente la demanda que va existiendo. Pero entonces, si la demanda se cae considerablemente, muchos de los activos que ya estaban disponibles pues, van a caer de precio de manera bastante exagerada, porque es que además estos son muy elásticos a cualquier choque. Entonces, si los precios de los activos se caen, pues básicamente el nivel de respaldo o colateral existente en una economía, pues básicamente se va a caer y el financiamiento se reduce y eso pues, precisamente es lo que lleva nuevamente a las crisis. Bien, entonces por esa razón ese esquema es bastante ilustrativo. Bueno, ahí hay unos datos de apalancamiento a nivel internacional para economías emergentes, para economías avanzadas. Esa clasificación de economías emergentes, economías avanzadas, la tiene el Fondo Monetario Internacional. Así las clasifica. ¿Bien? El Banco Mundial clasifica de manera diferente, clasifica por niveles de ingreso, medio, alto y bajo. ¿Listo? Bueno, entonces, bueno, de hecho, quien está ahí en la foto fue el que es último Nobel en economía. El señor Ben Bernanke. Entonces, Ben Bernanke, pues precisamente fue quien involucró los bancos en los modelos macro. Por eso es famoso. Bueno, es más famoso también por el puesto que tuvo. Pues porque en realidad después de 2006, él reemplaza a Alan Greenspan, un economista muy influyente en Estados Unidos, que es el presidente de la Reserva Federal. Cuando inicia entonces Bernanke, en 2008 les toca la crisis y no responde de manera tímida, sino que efectivamente se va a modificar todo lo que es la estructura de la política monetaria en los Estados Unidos. Entonces, lleva las tasas de interés, que es la política convencional a cero, y arranca un proceso de política monetaria no convencional. Entonces, ahí es donde inicia una política denominada flexibilidad cuantitativa, que es básicamente una política enfocada en precios de activos. ¿Qué quiere decir eso? Comprar de forma masiva activos por parte de la Reserva Federal, especialmente esos activos tóxicos, que así se denominaban, que de alguna manera tienen una característica y es que eran casi que activos de nula vendibilidad, no se podían vender en ningún lado porque ya nadie los aceptaba, dado su nivel de riesgo. Entonces lo que hizo la Reserva Federal fue adquirir todos esos activos. Y por eso les muestro al lado la gráfica del Standard & Poor's 500, que es básicamente el reflejo de los precios de los activos, en especial pues, de los precios de las acciones. Observen que en 2020 se dio esa caída de precios de activos de manera muy fuerte por la pandemia. ¿Por qué razón entonces actuó la política monetaria así? Que fue de hecho revivió la flexibilidad cuantitativa, porque se dieron cuenta, aprendieron de 2008, que si dejaban hundir los precios de los activos, pues la economía se hundía. Entonces, ¿qué les tocó hacer? Acudir nuevamente a comprar de forma masiva activos para que los activos no se hundieran de precio. ¿Sí? Si los precios de los activos se caen, entonces básicamente la economía sigue y pues va a entrar en recesión de manera bastante fácil. ¿Sí? Entonces, ese es el punto central allí. Bueno, teniendo en cuenta entonces esto, pues cómo la política monetaria logra también influir en los resultados de estabilidad financiera. Pues básicamente este esquema es clave, porque está ligado, miren, las decisiones de política monetaria con lo que está en el cuadro de abajo, que es el papel de la regulación, supervisión y características del sistema financiero. Por ejemplo, cuando hablamos de la regulación, hablamos de los límites que se pueden establecer en términos, por ejemplo, de nivel de activos respecto de patrimonio que tienen los bancos. Me explico. Los bancos tienen por obligación que financiar gran parte de sus activos con capital propio. Es decir, no dejar toda la exposición de riesgo a los terceros, a los clientes. Porque los bancos podrían hacer eso, simplemente tomar depósitos y cuando llevan esos depósitos a sus cuentas, simplemente utilizan esos recursos para alimentar sus activos. ¿Cómo? Haciendo préstamos o comprando activos financieros en el mercado.
¿sí? Entonces, pero claro, ahí estarían creando una exposición de riesgo a los clientes, a todos los depositantes. Entonces, hay un marco regulatorio que establece un mínimo de capital que tienen que tener los bancos, y ese es el nivel de regulación. Y hay un montón de aspectos asociados a la regulación, por ejemplo, el encaje es otra regulación que existe. Y el otro tema es la supervisión. Entonces, por ejemplo, la Superintendencia Financiera en Colombia es quien se encarga de supervisar que los bancos estén llevando a cabo, cumplan las leyes, básicamente, cumplan las leyes y que no tengan en ningún momento, no lleven a cabo abusos con los clientes, etc. Y finalmente en el caso de Colombia, el sistema financiero, sobre todo el sistema bancario, es un sistema oligopólico. Entonces, es diferente cuando se habla de un sistema oligopólico a uno más tendiente a la competencia. Por ejemplo, en Estados Unidos hay mucha competencia en el mercado bancario, por eso las tasas de interés allá son mucho más bajas. Y las brechas entre las tasas de interés de los créditos y las tasas de interés de los depósitos es menor a la brecha que tenemos nosotros. La de nosotros es muy alta. Por ejemplo, ustedes van a ver una tasa promedio de crédito del 25% y pueden ver tasas de depósitos menores al 10%. Pero en este momento que tenemos tasas de Banco de la República muy altas, que incluso en momentos donde las tasas no estaban tan altas, perdón, estaban bajas, la brecha era aún mayor, ¿sí? Era muy grande. ¿Por qué razón? Porque es que hay un poder en el mercado que tienen los bancos. Entonces, con esas condiciones, pues se puede definir qué nivel de riesgo hay. Una ventaja que en parte tiene la banca colombiana es que tiene menor exposición precisamente por ese poder oligopólico. Los oligopolios, eso puede ser a veces paradójico, pero hacen que se reduzca ese riesgo de exposición. Pero claro, eso es relativo todo, o sea, esto es no lineal. O sea, cuando los bancos son muy pequeños, hay gran exposición al riesgo. Pero los bancos, cuando ya son excesivamente grandes, también hay demasiado riesgo. Porque si uno de esos bancos quiebra, todo el sistema también se desploma. Ese es el otro problema. En cambio, cuando es oligopolio, cuando hay cierto poder de mercado de uno y del otro, pues hay una cierta compensación. Por ejemplo, surgió de hecho una hipótesis, más que una hipótesis, incluso más bien una idea en Estados Unidos durante la crisis de 2008 y era que los bancos eran demasiado grandes para quebrar. La hipótesis llamaban too big to fail, que básicamente este banco es demasiado grande para quebrar, entonces tocaba rescatarlo sí o sí. Por eso a veces han visto caricaturas donde dicen que los bancos, pues básicamente cuando las ganancias se dan, las ganancias son para los bancos, pero cuando se habla de las pérdidas sí se socializan. Hay una socialización, a los bancos les gusta el socialismo cuando hay crisis. Entonces, ¿por qué les gusta? Pues porque básicamente ellos tienen que ser rescatados. ¿Y por qué se deben rescatar? Porque básicamente saben que si se desploman los bancos, pues se desploma todo el sistema. Entonces, de acuerdo a este esquema es bastante ilustrativo respecto a este tema, y es que dependiendo de cómo está actuando la política monetaria y de acuerdo a cuál va a ser el marco regulatorio, pues se va a identificar cuáles serían los efectos de las medidas de política monetaria sobre la estabilidad financiera y sobre las variables macro en general. Hay un aspecto que es clave mencionar acá y es la prociclicidad que tienen los balances de los bancos. Los bancos son muy procíclicos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hay auge en la economía, se expande considerablemente el balance de todos los bancos. O sea, los balances estamos hablando de los activos, particularmente. O sea, los activos de los bancos especialmente es crédito. Entonces, el crédito se expande de manera considerable cuando se expande la economía. Y cuando se cae la economía, también se contrae. Además, porque hay un racionamiento del crédito, que es el punto importante. Entonces, eso lleva a que en general se genere el efecto sobre las crisis. Bien, ahora, de manera esta parte sí va a pasar un poco rápido, y es, ¿qué dice la literatura al respecto? La literatura
menciona lo siguiente, y es que existe digamos que una inclusión del mercado de activos, de precios de activos, dentro de los modelos, y en especial en la práctica, en la función de reacción de los bancos centrales. Eh, ¿Quiénes, digamos, argumentaron que no se debía incluir? Precisamente un trabajo muy influyente, que es el trabajo de Bernanke y Gettler del 2000, donde se dijo, bueno, no era necesaria la inclusión de precios activos dentro de la reacción de los bancos centrales, o sea, de la política monetaria de los bancos centrales, cosa que cambió en la práctica en el 2008, pero esto se decía en ese momento. Pero en el 2000, ¿no? Y en el mismo 2002, o muy cerca, o sea, muy cerca de este artículo, el trabajo de Chetty es clave porque él dice, no, sí es necesario incluirlo, porque básicamente si se involucran los propios activos dentro de la función de reacción, el Banco Central tendrá una manera más eficiente de apuntarle a la estabilidad macroeconómica. Porque no solo va a involucrar la estabilidad de precios, la estabilidad, por ejemplo, en el crecimiento, sino también la estabilidad financiera. Bueno, entonces esos son los dos trabajos opuestos, pero entonces hay un trabajo hecho muy particular que plantea básicamente lo siguiente, y es que el hecho de que en una economía haya inflación baja y estable, como es el objetivo que nosotros tenemos, de nuestro esquema de inflación objetivo, en una política de inflación baja y estable, en ningún momento es garantía de estabilidad financiera. E incluso hay unos trabajos que dicen que se puede alimentar condiciones de inestabilidad más fácil que condiciones de estabilidad de precios. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Pues básicamente, si no hay de alguna manera respuesta preventiva ante burbujas de precios activos, pues básicamente no va en ningún momento a evitar crisis financieras el hecho de que haya estabilidad en precios. Eso es importante. Y por eso es necesario de alguna manera pensar que involucrar precios activos en la función de reacción del Banco Central sea una herramienta o una medida adecuada. De hecho, hay un punto interesante y es un trabajo de Galí. Galí en 2014 plantea lo siguiente, y es que en un escenario, por ejemplo, donde la respuesta es contractiva, eh, eh, hay un problema, y es que si la economía está en un escenario de contracción, digamos que las medidas de política monetaria no son en absoluto eficientes, porque básicamente se está contrayendo la demanda agregada y se rompe la burbuja, así que pues no sirve. O sea, por ejemplo, estamos en escenario de crisis y el Banco Central reacciona para tratar de parar la burbuja. Rompe la burbuja, pero la crisis empeora. Entonces, pues no funciona. Pero también es un problema cuando la economía está en demasiada expansión y se rompe la burbuja. ¿Por qué? Porque se va a caer en caída libre la economía cuando se rompe la burbuja. Entonces, por eso es difícil realmente saber en qué momento reaccionar. Entonces, la postura, y básicamente lo hago en este artículo, es que los precios de los activos se involucren dentro de la función de reacción del Banco Central. Entonces, de hecho, aparece esa discusión y esa discusión así se denomina Learning Against the Wind, que básicamente quiere decir que, que es básicamente la inclusión de estos precios de activos o del crédito directamente en la función de reacción del Banco Central. Hay visiones a favor y visiones opuestas, precisamente. Por ejemplo, el trabajo de Claudio Borio es el economista jefe del Banco de Pagos Internacionales. ¿Qué es el Banco de Pagos Internacionales? Es como el banco de los bancos centrales. Entonces él es el economista jefe allí y pues él plantea que es necesaria la inclusión efectivamente de los precios de activos. Pero entonces hay un economista muy famoso porque es uno de los que formularon el esquema de inflación objetivo en términos teóricos, que es Lars, no es Lars, bueno, es de apellido Isbenson, no recuerdo el nombre. Isbenson plantea que en realidad
cuando se involucran los precios de los activos dentro de la función de reacción, casi que el Banco Central impide que la economía crezca lo suficiente y siempre estamos en una situación de debilidad. Es decir, ¿por qué? Porque si ve el Banco Central en un momento que sube los precios de los activos cuando la economía está en auge, va a subir tasas, entonces no va a dejar que la economía efectivamente crezca lo suficiente. ¿Sí? Ese es el problema. Entonces dice que el costo es demasiado grande frente al beneficio. Eso lo plantea Isbins. Digamos que en Colombia yo hice el trabajo del 2015. El trabajo del 2015 es el que publiqué en SPE, precisamente en el DSGR, viendo un poco la inclusión de los precios de activos. Al final, pues bueno, como todos los economistas, al final, si usted diseña modelos, pues para que lee también el modelo. Entonces, al final, el modelo, por supuesto, en las simulaciones, o sea, se excluye el DSGR, es un modelo que incluye bancos, o sea, sobre todo bancos, que es como lo que más interesa modelar y precios de activos. Entonces, al final, se concluye que es más estable la economía involucrando precios de activos. De hecho, en ese mismo número salió un artículo de Marta López, que es investigadora del banco, y dice todo lo opuesto. Entonces, que la inclusión de precios de activos, pues no es adecuada, porque pues entra en el costo y sobre todo el costo asociado a la credibilidad. Eso es lo que también se argumenta, pues ahí estamos en discusión. Pues los bancos centrales hoy están asumiendo precios de activos como un objetivo central. Bueno, punto a favor y en contra. En contra, esta noticia que está de Suecia, en donde, bueno, Suecia, básicamente Dickinson es sueco. ¿Sí? Él está en contra, por supuesto. Y él dijo que eso iba a salir mal. En Suecia es donde, en principio, digamos que el primer país que involucró lo que sería el Keynes de Wins, que es básicamente la visión de involucrar los precios de los activos, y resulta que salió mal. Eso salió mal porque eso en una crisis terminó. ¿Sí? Entonces salió muy mal. Pero en Nueva Zelanda se está involucrando ya esos precios de los activos directamente en la función de reacción del Banco Central. ¿Sí? Y Nueva Zelanda es clave, porque Nueva Zelanda es el país innovador en política monetaria. Resulta que el primer país que incluyó la inflación objetivo fue Nueva Zelanda. ¿Sí? Entonces, pues, después de 2020 ya se está incluyendo esto. Bueno, esto es en general el marco de política de estabilidad financiera. En general, aquí les puedo mencionar de los países que analizo, quienes llevan a cabo estas medidas. En el caso de Colombia, pues le lleva a cabo la Superintendencia Financiera, el Ministerio de Hacienda y el Banco Central. Mientras que en México y Chile realmente sí hay más seriedad en el asunto y hay un consejo dedicado a ajustar el tema de estabilidad financiera. O sea, el marco regulatorio financiero está claramente definido en México y Chile. En Colombia todavía no tanto. Estos son los principales instrumentos, no pienso hablar de cada uno porque me llevaría casi que 10 minutos por lo menos hablar de cada uno. ¿Sí? En general, son instrumentos que pretenden ajustar el nivel de crédito. Todos. Ajustar cuánto va a ser el nivel de crédito que pueden otorgar los bancos. ¿Sí? Y ahí se concentran en uno. ¿Cuál es el nivel de capital bancario necesario para garantizar la estabilidad? Eso es lo que más importa. Y eso está básicamente definido en un marco regulatorio a nivel internacional que se llama el marco regulatorio de Basilea III. Ahora se está pensando en Basilea IV, pero ese es otro marco regulatorio. Listo, ahora vamos en el tema aplicado. La función de reacción de los bancos centrales. Básicamente, los bancos centrales, ¿cómo operan? Los bancos centrales operan minimizando esa función de pérdidas. ¿Y qué pretenden minimizar? La desviación de la inflación de la meta y que la brecha del producto, medida como la diferencia entre el PIB y el PIB potencial, también se minimice. ¿Sí? Ese es el objetivo. Eso es
Eso es minimizar la función de pérdida de un banco central. Y básicamente la solución, o sea, aquí no vamos a hacer el procedimiento, nada por el estilo. O sea, el problema de minimización es ese. Básicamente se sabe que la brecha del producto se puede determinar con una curva IS. De hecho, en la literatura se llama curva IS dinámica o curva IS keynesiana. Y la inflación se puede determinar con una ecuación que mida rigidez de precios, ligada a lo que se llama hoy una curva de Phillips neo-keynesiana. Entonces, con todo eso, se llega a una ecuación como esa, que es la de la tasa de interés. Y esa es la función de reacción de un banco central. Esa es la función de reacción de un banco central. O sea, fíjense que los bancos centrales, ¿cómo reaccionan? Con tasas de interés, ¿cierto? Entonces, siempre estoy escuchando al Banco de la República diciendo, subió o bajó tasas de interés. Entonces, las tasas de interés, ¿a qué reaccionan? Las tasas de interés reaccionan básicamente a la desviación de la inflación de la meta y a la brecha del producto. Particularmente, la desviación de la inflación de la meta significa que si en algún momento la inflación queda por encima del objetivo, pues básicamente el Banco Central debe subir tasas de interés, ¿cierto? Eso todos lo saben. Ahora, si la economía crece mucho, o sea, crece por encima del PIB potencial, también la tasa de interés debe subir. Entonces, eso es lo que ahí plantea. Y los parámetros importantes, y fíjense, aprendanse esos parámetros porque ahorita en la estimación va a ser importante eso, va a ser el teta pi y el teta y, porque esos van a capturar la reacción de la tasa de política ante cambios en la desviación de la inflación respecto de la meta y respuesta de la tasa política de la brecha a la brecha del producto. Entonces, por ejemplo, si el teta pi es muy grande, significa que el Banco Central es muy averso a la inflación. Si el teta y es muy grande, significa que el Banco Central es muy averso a las condiciones de la economía, al ciclo económico. ¿Sí? Ese es el punto central. Bueno, y también se involucra un rezago de la tasa de política porque los bancos centrales no mueven la tasa saltando, es decir, van de forma suave, si no también es un problema, o sea, no pueden saltar de una tasa del 4% y pasar al 12%, tienen que ir subiendo poco a poco, y por eso se involucra ese rezago en la tasa de interés. Bueno, esto se puede estimar a través de un método que se llama el método generalizado de momentos, ¿sí? Que es básicamente un problema también de minimización, ¿sí? Entonces, un problema de minimización, usted minimiza el valor esperado para que esto le dé cero. ¿Sí? Entonces, el problema central es ese, ¿sí? Entonces, eso es un método econométrico. ¿Qué es lo que hace? No es una fórmula como tal, sino lo que hace es buscar numéricamente los valores óptimos de teta pi, teta y, que más busca, R asterisco, que R asterisco es algo un poco teórico, que es la tasa de interés natural. Pero si ustedes van a los comunicados del Banco de la República, cuando los hacen de manera pública, siempre hablan de la tasa de interés natural. Va a ser muy teórico, pero siempre lo mencionan. ¿Sí? O también la llaman neutral. Es clave porque es la tasa de interés que no es ni expansiva ni contractiva de la política monetaria. Bueno, entonces estos son algunos datos de los diferentes países, algunos están sin desestacionalizar. ¿Por qué tienen problemas de estacionalidad? Porque el cálculo de la brecha es la diferencia entre el logaritmo natural del PIB y el cálculo del PIB potencial. El PIB potencial aquí lo estimé de dos formas, con un método univariado que es el Prescott y un método multivariado que es el filtro de Kalman. Pero básicamente, sea por el método que sea casi igual. Entonces, en realidad, la diferencia lleva a que pues, por trimestres en algún momento salten los valores. Por eso algunos valores se ven así como muy con efectos estacionales. ¿Sí? Por ejemplo, observen, no sé, Chile, ¿cierto? Chile se ve saltando bastante, a diferencia, por ejemplo, de Perú, de Colombia. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la brecha del producto. La brecha de inflación es muy común que pase eso. En la brecha de la inflación sí es porque estamos hablando de la inflación observada respecto a la meta de inflación. Las metas de inflación son casi iguales, casi no cambian durante el tiempo. O sea, algunos países han modificado sus metas de inflación, incluso Colombia la tenía antes de 2010 cambiando, modificaba. Este es un poco el panorama de la tasa de política.
la tasa política más baja, ¿quién la tiene? Ahí se observa, Perú. ¿Sí? Los peruanos son los que tienen las tasas de política más bajas. Eso es una cosa súper paradójica, pero Perú tiene las peores estabilidad política del mundo, pero es uno de los países con mayor estabilidad macroeconómica. ¿Sí? Eso es una cosa curiosa, pero pasa. Bueno, después de Ferrari. Bueno, listo. Ahora, vamos a la estimación. La estimación se hizo con el método generalizado de momentos y básicamente, ¿qué se encuentra? Bueno, la parte de arriba, pues después cuando Giancarlo les enseñe econometría, les va a decir qué significa todo eso. Entonces, básicamente lo que nos interesa es los valores de los coeficientes, ¿no? Ya les había dicho, el teta pi, el teta y, el rho que está ahí al final, ese es un término un poco, no, ese es un gamma, ese no refleja básicamente la inercia, es decir, qué tan dependiente históricamente es la tasa de política de hoy respecto de la del pasado. Qué tan dependiente es, si se mueve muy lentamente o muy rápidamente. Entre más alto sea, más lento es la política monetaria. Entonces, fíjense una cosa. Las estrellitas, ¿sí? No, ese es el más. Ya. Vea, por ejemplo, miren el teta pi. El teta pi, bueno, todos tienen estrellitas. Las estrellitas en econometría son maravillosas porque lo que dicen es al final son estadísticamente significativos y entonces valió la pena hacer el trabajo. Entonces, No tienen estrellitas, vaya. No sirve para nada. listo, o sea, eso es un primer punto. O sea, ustedes cuando ven artículos y ven eso lleno de estrellitas, significa que dio resultados. Pues los que no tengan estrellitas lo leen, porque no dicen no hay nada. Bueno, entonces el teta pi, fíjense que lo que dice es que Perú es el país que más reacciona a la inflación. ¿Sí? El país que más reacciona a la inflación, más averso. Fíjense que el caso de Colombia y México son los que menos tienen reacción a la inflación. Pero estos cuatro tienen una particularidad y es que los cuatro tienen el esquema de inflación objetivo más exitoso de América Latina. Pero de todas maneras, Perú reacciona más y por eso la inflación de Perú es la más baja de todas. Por esa misma razón, porque es que tienen un grado de reacción a la inflación muy alto. Miremos cómo reaccionan al ciclo económico, que es clave. En el caso de Colombia, fíjense que reacciona más que Chile, particularmente, pero por ejemplo menos que México. Y eso es clave decir, o sea, Colombia estaría en un punto intermedio. ¿Sí? O sea, Chile es muy ortodoxo en la inflación, pero reacciona al ciclo. Sí reacciona al ciclo, o sea, no lo deja ahí que simplemente la economía cae en crisis y no reacciona a la política monetaria. Sí reacciona, pero Colombia reacciona más, tiene más reacciones. Es decir, Colombia le da más miedo ahorita seguir subiendo tasas porque el ciclo se puede ir para abajo de manera muy acelerada. Entonces, eso es clave, esa parte es clave. El caso de Perú no tiene estrellita, ¿cierto? Entonces no tiene estrellita ni miren el signo porque pues no. Entonces ese es el punto de vista de viendo la reacción de forma natural, digamos de lo que sería la respuesta a las dos variables clave que es la inflación y la brecha del producto. Ahora incluyo lo que es las variables de tipo financieros. ¿Y cuáles van a ser? Va a ser que va a ser la tasa de cambio, sobre todo lo que sería la tasa de depreciación de la moneda, respecto a la tasa de depreciación de largo plazo. Es decir, algo así como la tasa de cambio de equilibrio. Hay un concepto a nivel macro que se llama tasa de cambio de equilibrio. Y ese es lo que estudia lo mismo, es decir, entonces, tasa de cambio de equilibrio, entonces, ¿cómo se desvía la tasa de cambio de la tasa de cambio de equilibrio? ¿Sí? ¿Y por qué es? Porque resulta que el sector externo tiene una dinámica clara con el sistema financiero. Entonces, eso es importante. Entonces, si reaccionan, o sea, si es, esa letra cuál es como la que acompaña a E, o sea, es delta minúscula. Listo, esa delta minúscula, si
Si es positiva o negativa, tendrá explicación. O sea, el punto es que si no hay reacción a la tasa de cambio, eso no debe tener, digamos, que significancia. Y la otra es qué tanto se reacciona al crédito. Y ese se calcula como la relación crédito-PIB. Y se calcula también la dinámica del crédito PIB de largo plazo. Y eso es importante porque lo que identifica es cómo evoluciona el crédito a lo largo del tiempo. Entonces, si hay una situación de burbuja, es que la burbuja lleva a que el crédito se desvíe del crédito de largo plazo, sobre todo por arriba. Listo. Entonces, eso se lleva a la regla de política. No les dije el nombre de la regla política, se llama regla de Taylor también. ¿Sí? A la regla de política se lleva y se hace el mismo cálculo y se llegan a los siguientes resultados. Bueno, entonces, fíjense una cosa. El punto central aquí es cuál. Fíjense, el delta, el que llevo acá, es el que voy a calcular y aquí este se llama, sí, no sé si este es el phi. El delta y el phi, entonces es lo que vamos a leer. Entonces, fíjense una cosa. En el caso de Colombia, el delta es positivo, quiere decir que si hay reacción ante los cambios de los movimientos cambiarios. O sea, si hay, a los movimientos cambiarios se responde de manera implícita, pero sí lo hace el Banco Central. Y también lo hace, por ejemplo, el caso de México y Perú. Y Perú sí es normal. ¿Por qué es normal? Porque el grado de dolarización de Perú es altísimo. Hoy en día Perú tiene un grado de dolarización cercano al 30%, dolarización financiera. Entonces es muy alto. ¿Sí? Básicamente es algo así como una variación de facto. ¿Sí? No es una variación normativa, sino de facto. Entonces, fíjense que el valor del coeficiente de Perú es importante, pero el caso de México también es clave. ¿Por qué México? Porque México está muy expuesto a la relación con Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, ese caso lleva a pensar que el 0 cerca de 18, al ser el más alto, implica que efectivamente la tasa de cambio tiene que ver. Mientras que en el caso de Chile es contrario, pero eso es algo muy interesante, y es porque Chile reacciona viendo la tasa de cambio como un indicador de actividad económica. ¿Qué quiere decir eso? Que fíjense que si la tasa de cambio se desvía positivamente del largo plazo, la tasa de interés va a bajar. ¿Pero por qué? Porque una depreciación de la moneda del peso, una depreciación del peso chileno, va a llevar a que el Banco Central considere que hay una debilidad en la actividad económica y por ende debe estimular la economía. Eso ocurre en el caso de Chile. Y lo mismo en el caso de Colombia, pues la reacción es muy normal. Ahora, respecto de la variable financiera, la variable financiera sí tiene un papel muy importante en el caso de Colombia, de manera positiva. Es decir, Colombia tiene cierta respuesta clara a las condiciones de estabilidad financiera. O sea, ¿qué quiere decir? Una respuesta que puede dar una buena noticia para lo que sería la estabilidad financiera. Y es que en el caso de Colombia, sí ha habido siempre reacción por parte del Banco de la República de manera implícita a las condiciones financieras. Así que de manera, así sea coincidente o que sí sea voluntaria, efectivamente eso propende un poco por la estabilidad. Entonces, por eso Colombia no hemos tenido tantos procesos de inestabilidad. Diferente a lo que pasa en Chile y México y Perú. Eso es lo muy diferente de Colombia. Es decir, esos otros países pueden alimentar burbujas. Quiere decir que son generadores potenciales de burbujas crediticias. Y eso además se observa, eso digamos que se puede observar, pero este es un punto central porque el banco no reacciona de manera adecuada a los movimientos del crédito. Entonces, ¿quién de estos aplica la política o la postura de Lenin-Wins? Básicamente, Colombia. Entonces, básicamente Colombia. Listo. Bueno, voy a dejar allí porque pues hay otra parte del trabajo, se lo dejo para que lo vean, que es tomar lo que es el papel
ver del otro instrumento de política, que es las reservas internacionales. De ahí diseño un panel bar estructural para estimar precisamente esa respuesta. Pero bueno, eso mejor le dejo el paso a Giancarlo, le doy paso. Expliquemos qué es un panel bar. Bueno, panel bar. No, cuando expliquemos. Si no pueden entender. Listo. Cuando expliquen qué es un panel bar, continuemos con esto. Listo. Gracias. La meta es que ustedes lleguen a hacer lo mismo, ¿no? ¿Cómo? ¿Profesores de planta? No, al menos artículos de este tipo. Pongámonos metas corticas. Bueno, ¿por qué es importante mostrar los trabajos? No sé ustedes, pero es la primera vez que, por ejemplo, yo desde que entré en el 2012 a estudiar economía, es la primera vez que veo una ponencia del profe Mauricio. La primera vez, yo no sé si ustedes habían visto ponencias de los profesores de economía, pero eso es un fenómeno extraordinario, de difícil ocurrencia. Entonces, lo que queremos hacer desde el grupo de investigación es empezar a mostrar. Comenzamos con el nivel como súper alto, así que a la próxima, si nos toca con el profe Julián o a mí, pues no esperen tanto, bájenlo un poquito para que no me vayan a dar tan duro. Pero la idea es mostrarles lo que vamos a aprender a hacer en el semillero. ¿Listo? Entonces ese es el objetivo. Pero como nosotros vamos despacito y con buena letra, vamos a arrancar a seguir con el tema de la búsqueda bibliográfica y vamos a hacer el tallercito aplicado ahora sí en R para el análisis de esa información. ¿Listo? ¿Cómo? ¿Qué? Ah, bueno, hasta luego, profe. Nos vemos, eso. Chao. Me trae una agüita ahorita. Entonces, lo primero que vamos a hacer que es instalar R, ¿cierto? Bueno, antes de eso, vamos a definir qué es R. R es un software, no es un software. R es un lenguaje de programación. Un lenguaje de programación, ¿cierto? Que tiene una finalidad o un uso principalmente de carácter estadístico, no económico. Ojo, estadístico. Y como es un lenguaje de programación estadístico, su uso es universal a todas las ciencias que apliquen, ¿cierto?, la estadística como una herramienta de análisis. En el caso de la economía, vamos a focalizar el uso de R en dos metodologías, o vamos a tratar de ver dos metodologías en R. Primera, el análisis bibliométrico, que habíamos dicho que es el uso de la estadística para analizar las referencias bibliográficas que nosotros muchas veces buscamos, y que, seamos sinceros, leer todo es extremadamente difícil. Entonces hoy vamos a pedirle a R, o a enseñarle a R, ¿cierto?, a que nos lea cientos o incluso miles de documentos y nos presente un resumen rápido al mejor estilo de chat GPT, ¿cierto?, que hasta ahorita tan de moda. Y nosotros vamos a aprender a hacerlo con R de una forma didáctica y chévere. ¿Listo? Entonces, como tal, ¿qué tenemos que ir? A Google, ¿cierto? Yo ya desinstalé R para que ustedes puedan hacer el proceso conmigo paso por paso. ¿Qué vamos a buscar? R Project. ¿Qué es R Project? Pues el proyecto de desarrollo de R. ¿Cuáles son las ventajas de R frente a otro tipo de herramientas de análisis estadístico? Que es un software de uso libre, ¿cierto? Es decir, no vamos a tener que pagar ni vamos a tener que hacer absolutamente nada para ocurrir a R. ¿Listo? Entonces vamos a entrar al proyecto de R y para descargarlo vamos a ir en la parte izquierda a la parte que dice CRAN, ¿cierto? Un momentico, pero tengo el mismo internet de ustedes. Bueno, menos mal el profe Mauricio dijo que antes. ¿Listo? R Project, la primera página, y nos vamos a CRAN. ¿Listo? ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener una página en donde nos va a mostrar
País por país, ¿cuáles son las universidades, las instituciones o los institutos que se encargan del desarrollo del lenguaje de programación R de forma oficial dentro de cada nación? ¿Listo? ¿Qué vamos a buscar nosotros? Pues el caso de Colombia. Fíjense, la ICESI se encarga del desarrollo y la actualización de R en Colombia. Pues esa tiene en Bogotá y creo que tiene en Medellín, ¿no? Bueno, no sé. ¿La ICESI es de Cali? No tengo ni idea. Yo solo sé que trabajan en R y por eso los bendigo. Entramos ahí a la página web que nos lanza el ICESI y fíjense que nos muestra el R Archivo Network, en donde vamos a tener la posibilidad de descargar R para Linux, para Mac y para Windows. ¿Qué vamos a escoger? Pues el que tenga cada uno de ellos. A su bien merecer, ¿cierto? Yo no lo vuelvo a descargar porque ya lo tengo descargado. Cuando lo descarguen, me avisan. Les va a descargar un archivo tipo .exe, que es un aplicativo, ¿cierto? Que se llama R-4.2.3 para Windows, en mi caso. Ahí, R por Windows. Entonces espérenme, paso un paso. Perdón. Le doy R para Windows y aquí le doy instalar R por primera vez. Y ahí sí le dan descargar R para Windows. ¿Ya todos? ¿Ya los sacaron? Pero son 76 megas nomás. ¿Cómo así en 1.9? Yo ya voy en 3. Oiga, qué lentitud de esta vaina, ¿no? Bueno, mientras tanto, mientras descarga, vamos adelantando el tiempo y vamos descargando ahora RStudio. Ustedes dirán, ¿R y RStudio no son lo mismo? No. R es el lenguaje de programación. Pero si abriéramos la consola de R en lenguaje de programación puro, tendríamos que usar códigos de programación puros. RStudio es un aplicativo, una especie de aplicativo que toma como base el lenguaje de programación R, pero construye una consola que es mucho más amigable para el uso del lenguaje. ¿Listo? Entonces vamos a ir descargando RStudio, ¿listo? ¿Cómo vamos a descargar RStudio? Entonces abrimos una nueva ventana y buscamos RStudio. Y vamos a ir a la página de POSIT. ¿Qué es POSIT? Es la desarrolladora de RStudio, ¿listo? Entramos a la página de POSIT y fíjense, dicen RStudio Desktop, perdón, ¿cierto? ¿Cuál es? Es decir, la versión de escritorio. Nos dice, ¿usted quiere utilizarlo? Paso 1, tiene que instalar R. Ya estamos descargando R, entonces ya tenemos ese paso, ¿cierto? Nos vamos al paso 2, instalar RStudio. ¿Listo? Inmediatamente me comienza a descargar el archivo. ¿Listo? Son dos archivos que tenemos que descargar. Son dos archivos que tenemos que descargar. El lenguaje R y RStudio como software de uso. Es igual que Python. El Python es el lenguaje.
No sé, háganse para este ladito, venga, traigan los computadores. ¿Nos pasamos por memoria? ¿Quién tiene memoria? Debimos hacer eso durante la conversación. Ah, sí, al grupo de WhatsApp. No, porque igual tienen que descargar. Ah, sí, no. ¿Qué? Sí, pero ustedes tienen que descargarlo igual. Sí, lo voy a descargar, pero igual van a demorarse lo mismo. Yo les hablé de la ley de Murphy, ¿no? En este grupo se aplica la ley de Murphy. ¿Listo? Va a terminar. ¡Ay, charmante! ¡Qué bonito! Mi computador está limpio. Si algo es el de los demás. Creo una nueva carpeta, ¿vale? R. Dime. ¿Cómo? Espérenme. Sí, espera. Ah, ya lo tiene. ¿Ya lo tienes? Sí, sí, sí. No, con el sistema. O sea, tienes el estudio, pero no hay. O sea, Gabriela. Es un charman, pero es que multipliquen esas memorias, multiplíquenlas. ¿No lo leyó? Ay, ¿por qué no lo leyó? Espérame. Ah, ya. Ya. Ay, no. Vuelve a... Ay, no. ¿Qué pasó? Aquí. Listo. Listo, sí, ya. Entonces, espérame, ahora sí lo exportamos seguramente. Ya. Mira. A ti.
Listo, ¿quién más lo tiene ya? Multipliquen esas memorias. Listo, los que ya lo tienen. Los que lo van teniendo, ya hay algunos. Vamos a instalar primero R, ¿listo? Entonces, R.423 Windows. Entonces le damos y instalamos como administrador, le damos español y comenzamos a darle siguiente y aceptar absolutamente todo como sabemos hacer cuando instalamos un programa. Siguiente, sí, 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 quiere venderle su alma al diablo, sí, no importa. Den ese programa. Sí, 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 todo, sí, siguiente, todo, sí, español, todo, sí, 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 acepto, sí. ¿Listo? Instalado R. Una vez instalamos R Studio. Y de nuevo, en R Studio, ¿qué le decimos? Sí, 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 bueno, al siguiente, absolutamente todo. Ahí está todo ya. Listo, aquí ya terminó. ¿Qué instalamos? Instalamos estos dos software. R, que es el lenguaje de programación, y RStudio, que es el aplicativo que vamos a utilizar para manejar el lenguaje de programación. ¿Por qué les digo que se necesita un aplicativo? Porque si yo abro R como lenguaje, fíjense lo que me bota. Eso es una consola de programación. Y tendríamos que manejar la consola de programación y pues si no tenemos bases de programación nos queda un poquito difícil, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, ¿qué vamos a abrir? Vamos a abrir RStudio. Y en RStudio, para los que ya se les instaló, les va a salir tal vez una pestaña donde les hacen una preguntita. Listo, en la pestaña que les sale, le dan usar la máquina por defecto de 64 bits, los que sean su computador de 64 bits, o la de 32 para los que tengan computador de 32 bits. Creo que todos son 64. Entonces le dan el defecto, el que viene ahí de defecto.
Y una vez dándole eso, le sale una consola de este tipo, pero sin esto. Le sale así. Bueno, sin esto. Le sale así. Voy a explicar muy rápidamente qué es este es RStudio, pero tiene obviamente una serie de pestañas. Entonces, arriba, ¿qué tenemos? Todo el tema relacionado a archivo. Tenemos File, que es archivo, en donde vamos a poder guardar, abrir y cerrar, ¿cierto? Tenemos Edit, que es donde editamos algunos archivos que tenemos, copiamos, pegamos y cortamos, ¿cierto? Tenemos Code, que la verdad eso no se utiliza. Eso, la parte de arriba, digamos, no tiene así muchas cosas. Lo único que vamos a necesitar a veces es la página de Tools, en donde vamos a buscar algunas herramientas. ¿Listo? Abajo tiene algo importantísimo. Los que ya hayan trabajado en Stack alguna vez van a conocer los famosos scripts de Stata, ¿cierto? Los famosos do files. R tiene lo mismo, porque como es un lenguaje semi-programado, tiene la posibilidad de guardar los archivos. ¿En qué lo va a guardar? En lo que llamamos un script de R. ¿Qué es un script de R? Es un archivo en donde vamos a guardar códigos de programación. Entonces, si yo le doy en la parte de abajo a esa hojita con un más en verde, fíjense que me va a decir, oiga, ¿usted quiere abrir un R script? Entonces yo le digo, sí, ábrame un R script. Que me abre una consola en donde voy a poder guardar todos los códigos de programación. ¿Listo? Hagan de cuenta, repito, para los que conocen Stata, es un do file. Entonces, el do file de Stata es el R script de R. ¿Listo? ¿Qué más vamos a tener acá? Vamos a tener la opción de guardar y de abrir. ¿Listo? Segunda parte, aquí abajo, la parte de abajo. ¿Cómo se llama esto? Es la consola. Es una consola de programación en donde nosotros podemos ir escribiendo los códigos y dándole las órdenes a R. ¿Qué tenemos aquí? El ambiente de R. ¿Qué vamos a encapsular en el ambiente de R? Todos los archivos, objetos, bases, datos que creemos en R nos van a quedar guardados en esta parte. Les repito, para los que han trabajado en R, es como donde quedan las variables. ¿Sí han visto que hay una parte a la derecha en donde se van guardando las variables y los objetos de Stata? En R es el ambiente. Y aquí abajo tenemos varias opciones. Esta opción sí es importante. Tenemos la opción de archivos, en donde si ustedes le dan ahí, van a encontrar la carpeta que viene predeterminada por defecto en R. ¿Cierto? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener que crear, ¿cierto? Una carpeta en donde vamos a ir trabajando y guardando nuestros proyectos y ahí nos van a aparecer. Plots. ¿Qué vamos a encontrar en plots? Todos los resultados visuales que arroja R. Por ejemplo, gráficas. Ahí en plots vamos a encontrar esas gráficas. Paquetes. ¿Qué es paquetes? R funciona con una vaina que se llama librerías. ¿Qué son las librerías de R? Son códigos, perdón, son modelos de programación que ya han sido desarrollados por otras personas y que nosotros podemos utilizar para nuestros propios estudios. Por ejemplo, hay una librería que nos va a permitir correr modelos econométricos. Hay una librería especial que nos va a permitir hacer lo que vamos a hacer ahorita, que es análisis bibliométrico. Entonces, esas librerías son las que tenemos que ir descargando e ir llamando. ¿Listo? Y tenemos la parte de ayuda y el visualizador de R, que ahorita vamos a ver qué es esa. ¿Listo? Entonces, todos están ya ahí, los que están en computador. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a manejar una biblioteca o una librería, perdón, que se llama Bibliometrics. ¿Listo? ¿Cómo le vamos a pedir el favor a R que nos instale Bibliometrics?
vamos a utilizar un codiguito de programación. ¿Listo? Entonces, ábranse un nuevo script de R y en la línea 1 vamos a utilizar este código. Vamos a escribir. Library no. Install. Y fíjense que ahí salen varias opciones de códigos. Por eso RStudio es chévere. Porque RStudio va sugiriéndole a usted qué quiere hacer. Entonces, si yo le doy install, ella me dice, ¿usted qué quiere hacer? ¿Instalar paquetes, ver los paquetes instalados o hacer otro tipo de análisis estadístico? ¿Qué queremos hacer nosotros? Instalar paquetes. Entonces, ¿qué seleccionamos? Install.paquetes. ¿Listo? ¿Qué paquete vamos a instalar? Se llama Bibliometrics, pero no podemos poner simplemente Bibliometrics. Entre comillas, porfa pongan Bibliometrics. ¿Listo? Bibliometrics, una sola palabra. Tranquilos que eso está quedando guardado en YouTube. Install.packages Bibliometrics entre comillas. ¿Listo? Bibliometrics, de métrica. Bibliometrics. ¿Listo? ¿Cómo vamos a correr un código de programación en R? Control Enter. En cualquier parte del código. ¿Qué? ¿Cómo sé yo que me está funcionando? Porque fíjense, aquí abajo comienza a mandarles en la consola unos mensajes. ¿Cierto? ¿Qué le está diciendo? Oiga, yo estoy descargando la librería. En mi caso ya estaba instalada, ¿cierto? Es que me dice, oiga, usted ya tiene eso. Descargar paquetes binarios no se puede, entonces, pues aguántese. En el caso de los que están por primera vez, les debe estar descargando toda la vida. Sí, es lo que dice try, es que está diciendo, estoy descargando diferentes páginas. Sí. Es más, esperen, voy a desinstalar y vuelvo a instalar para que se den cuenta cómo va. ¿Cómo se desinstala un paquete? ¿Cómo saben que les está descargando todavía? Porque aquí en la parte de la consola le sale un botoncito en rojo que dice Stop. Si está ese botoncito en rojo es porque el software sigue descargando. Sí, tienen que aparecer los códigos en rojo. Si salen los códigos en rojo en la consola es porque lo está descargando información. Ahí ya está el botoncito en rojo. Porque los pasos están lejos. Así sí te pasa.
¿Qué hora es? Que yo tengo clase a las 6. Listo, 5:39. ¿Qué es con X? No. No, pero es de Matrix. Es de la Matrix. Es con X. ¿Listo? Dejen eso ahí, mientras tanto vamos a irnos a Scopus. ¿Ya tienen ecuación de búsqueda? Pero ustedes ya saben entrar a Scopus, ¿no? Entren a Scopus. Entren a Scopus. Pero como yo siento, no tengo que meterse. ¿Por qué es la misma? No. No, es porque R se está chupando el internet. Descargando todo. ¿Cómo? Voy a ir adelantándome, al menos para mostrarles mientras podemos hacerlo. Ah, no, es install no sé. Tranquilos que menos mal tiempo es lo que tenemos en el semillero. Cuando podamos abrir Bibliometrics, vamos a poder acceder a eso que se llama BiblioShiny. ¿Qué es BiblioShiny? Es un aplicativo web con servidor local, es decir, con servidor en cada uno de sus computadores, que va a permitir coger una base de datos descargada directamente desde Scopus, va a leer todos los artículos y nos va a permitir hacer los análisis que queremos hacer. Entonces, les voy comentando mientras termina de descargar en sus computadores. Yo tomé Scopus y hice una búsqueda o construí una ecuación de búsqueda utilizando un artículo que escribimos con el profe Julián, uno nuevo, no el que ya muchos conocen de las elasticidades territoriales, sino uno en donde utilizamos una metodología que se llama cadenas de Markov para medir las brechas temporales que hay entre dos o más individuos en términos de una variable. ¿Para qué utilizamos cadenas de Markov nosotros? Para medir diferencias de productividad
en términos de la industria manufacturera a nivel de los departamentos. Queríamos ver empresas de una industria como la chocuana, a cuántos años en promedio están de alcanzar, ¿cierto? A empresas que tienen productividad alta, como lo son las bogotanas, o la de Medellín, o las de Cali, ¿cierto? Encontramos que están más o menos como a 700 años. Pero para que no suene feo, lo pusimos en generaciones. 15 generaciones. Ya suena más bonito. ¿Qué pasa? Que cuando enviamos el artículo nos dijeron faltan referencias bibliográficas. ¿Por qué faltaban referencias bibliográficas? Porque es un tema que es la primera vez que se hace al menos en Colombia y en América Latina. Entonces, desarrollar eso fue un poco difícil desde la perspectiva teórica porque no hay apalancamientos teóricos. ¿Qué hice? Construí una ecuación de búsqueda, la apliqué en Scopus y encontré unos documentos, fueron 35, que al menos hablan de cadenas de Markov y el uso del índice de Tate en el análisis de la distribución del ingreso. En este caso lo hicimos para la distribución de la producción. ¿Listo? Cuando uno está en Scopus, ustedes recuerdan, uno construye su ecuación de búsqueda. Entonces, ¿qué ecuación de búsqueda podemos buscar acá? Pues nosotros necesitábamos artículos que en su título, palabras claves o resumen, recuerden ustedes, tuviera la palabra ¿qué? Markov Chain. ¿Por qué Markov Chain? Porque es la metodología que estamos utilizando, cadena de Markov, ¿cierto? O que tuviera la otra metodología que usamos, que es el índice de Tate. Entonces fíjense que ahí vamos construyendo la ecuación de búsqueda. Cadenas de Markov e índices de Tate, ¿cierto? Además de eso, ¿dónde queríamos tratar de encontrarlo? En industria manufacturera, ¿cierto? Entonces, ¿qué buscábamos? Manufacture y el asterisco. ¿Qué significaba? ¿Para qué usábamos el asterisco? Palabras que compartían la misma raíz, ¿cierto? Por ahora lo dejábamos así y le dábamos buscar. ¿Cuántos documentos con cadenas de Markov en la industria nos encontró? 39, ¿cierto? Nosotros queríamos mejorar un poco la búsqueda, entonces lo que hacíamos era que nos mostrara específicamente las que estuvieran en economía o en ciencias sociales. ¿Listo? Ustedes ya saben que aquí pueden filtrar sus búsquedas, entonces le damos limitar. ¿Listo? Va a hacerlo muy rápido y cuando volvamos de vacaciones, pues terminamos el ejercicio. ¿Listo? Bueno, de Semana Santa. Trabajando en Scopus tenemos una practicidad y es que podemos seleccionar todos los archivos, fíjense que nos dio todos los archivos y podemos pedirle a Scopus que nos lo exporte. ¿En qué formato queremos que nos exporte todos esos archivos? En formato BibTeX. ¿Qué es formato BibTeX? Es un formato de programación, ¿cierto? En donde nos recoge toda la información que ustedes están viendo ahí. ¿Quién es el autor del documento? ¿Cuál es el título del documento? ¿En qué año se publicó? ¿Cuál es la fuente? Y además de eso nos muestra las afiliaciones, el abstract, en palabras clave y toda la información referente al documento. ¿Cómo se llama esa información? Se llaman los famosos metadatos. ¿Listo? Entonces yo selecciono todo y le doy exportar. Y él inmediatamente me descarga un archivo chiquito que se llama allá Scopus. ¿Qué hay dentro de ese archivo chiquito que se llama Scopus? Toda la información de los metadatos de los artículos. Es decir, dentro de ese archivo están los 30, los 20, los 5000, los 100.000 archivos que yo encontré en mi búsqueda. ¿Qué le voy a pedir a R? Oiga, léame eso y analícemelo. Repito,
Por ahora miremos y después hacemos la parte práctica, cuando ya tengamos herramientas de internet. En BiblioShiny hay un apartado que se llama Data. ¿Qué vamos a hacer en ese Data? Vamos a cargar los datos. ¿Qué datos vamos a cargar? Vamos a importar datos que descargamos ¿desde dónde? Desde Scopus, ¿cierto? Y voy a seleccionar el archivo que descargué. Y de forma automática le digo inicie. Fíjense lo que me va a decir. Oiga, usted tiene ahí el abstract, el autor, el tipo de documento, el journal, el lenguaje, tiene palabras clave tanto propias como de la revista. Y aquí ya está el resumen de los, repito, 30, 50, 100, 200 documentos que nosotros tengamos. Leídos en R. Pero obviamente eso no nos dice todavía mucho. Necesitamos un material gráfico que nos permita caracterizar las cosas. Fíjense, si yo le doy Overview y le doy Información General, me dice, oiga, mire, dentro de esa búsqueda que usted hizo, tiene documentos desde 1980 hasta el 2022. Viene de 22 revistas, tiene 24 documentos. La tasa de producción tiene una tasa de crecimiento anual de 1.66%. Esos 24 documentos tienen 48 autores. De esos 24 documentos, 10 están escritos solo por una persona y los otros 14 tienen múltiples autores. Hay una tasa de cooperación internacional del 12.5%. ¿Qué significa eso? Que dentro de esos textos hay textos escritos tanto por gente de Estados Unidos como de Europa que se están relacionando. Tiene 68 palabras clave. Bueno, y ustedes dirán, bueno, ¿y eso para qué nos sirve? Bueno, es que es la primera parte. Después de eso podemos ver la tasa de producción graficada anual. Aquí en este botoncito, si quisiéramos descargarlo, podemos descargar la imagen. ¿Qué nos está mostrando? Que el tema de cadenas de Markov es un tema reciente, ¿cierto? Que por eso es tan difícil encontrar bibliografía, y más, si yo metiera en Latinoamérica, por ejemplo, no me botaría absolutamente nada, porque como les digo, es un trabajo que por primera vez se está haciendo. Para el caso de ustedes, ¿qué esperamos? Que las ecuaciones de búsqueda que ustedes construyan, pues tengan más información, ¿cierto? Y que permitan hacer una revisión robusta de literatura. ¿Listo? Fíjense, me muestra las citas promedio por año. Nos muestra, esta vaina es bacanísima. Espérenme, cambio el archivo, que es que con otra me funcionó más bonito esta mañana. Con otra ecuación de búsqueda. Esto es como en econometría, cacharreando se aprende, ¿listo? Fíjense acá. El Tree-Fly Plot. ¿Qué es el Tree-Fly Plot? Nos está mostrando los autores que los escritores de cadenas de Markov están citando, lo que nosotros llamamos autores seminales, es decir, los autores originales de la teoría. Nos está mostrando los autores que actualmente están hablando de esa teoría. Y nos muestra, por ejemplo, cómo este señor ha influenciado a estos cuatro, ¿cierto? O cómo este se ha visto influenciado por estos dos. Y a su vez nos muestra estos autores cómo están escribiendo a partir de diferentes temáticas. Aquí hablan de cadenas de Markov, aquí hablan de líneas de producción, aquí hablan de cadenas de Markov, pero con relación continua al tiempo, y aquí hablan, por ejemplo, de índice de Tate. Es decir, ¿qué nos permite construir este tipo de análisis? Dar estructura al conocimiento, ¿cierto?
Si nosotros habláramos de un tema de comercio internacional, ¿quién va a estar aquí en actores seminales? Krugman, ¿cierto? Aquí van a salir los autores que actualmente están escribiendo de comercio internacional. Y aquí las temáticas más importantes asociadas al comercio internacional. Ustedes dirán, ¿y eso para qué nos sirve, profe? Para escribir artículos. Se llaman artículos de revisión. ¿De qué depende un artículo de revisión? De la construcción de la ecuación de búsqueda. ¿Listo? Para dejarlos ya antojados, porque se nos acabó el tiempo, como siempre, vamos a hacer esto. Y es que fíjense que con esta herramienta vamos a construir cosas tan chéveres como redes de concurrencia de los términos. No sé si alguien ha visto o ha trabajado BuzzViewer. BuzzViewer es esto mismo, ¿cierto? Pero incluso con menos potencial. ¿Qué nos está mostrando este tipo de redes? Que los temas de procesos de Markov, ustedes ven diferentes colores, tienen diferentes metodologías o diferentes temáticas que se han trabajado por parte de los autores que estamos revisando. Por ejemplo, que unos dentro de esas cadenas de Markov hablan de métodos de Monte Carlo. ¿Qué es métodos de Monte Carlo? Métodos de simulación de escenarios. Otros hablan de redes bayesianas. ¿Qué son redes bayesianas? Es estimación econométrica no paramétrica. ¿Qué es esa vaina de estimación econométrica no paramétrica? Es como lo que hizo el profe Mauricio. Simulando unos datos que son semi-estandarizados, llegamos a evaluar impactos con variables reales. ¿Listo? Entonces, combinar la simulación con el análisis o la observación de variables reales. Tenemos otra por acá abajo que habla de programación dinámica, análisis de incertidumbre y modelos estocásticos, es decir, modelación aleatoria. Por acá tenemos modelos matemáticos de optimización. Ustedes dirán, ¿y eso para qué nos sirve? Esos son estructuras de conocimiento. Es lo que se está hablando sobre una temática. Y si lo sabemos hacer muy bien y lo pulimos muy bien y lo analizamos muy bien, tenemos artículos que son muy bien recibidos por parte de las revistas. ¿Listo? Aquí hay otro chévere que es el mapa temático. Fíjense lo que nos hace. Nos clasifica esto por cuadrantes. Temáticas básicas relacionadas a nuestro tema de búsqueda. Temas motor. ¿Qué significa un tema motor? Que son los que están escribiéndose actualmente y están dinamizando esa temática. Temas emergentes, que son los temas nuevos o novedosos sobre los cuales nosotros podríamos llegar a investigar, ¿cierto? Y temas nicho, que son como los básicos que se han estado desarrollando a lo largo de toda la historia de esa temática. ¿Es qué vamos a hacer? Obviamente por temas de tiempo no nos dio más. Entonces, 1 hora y 20. Más raro. Entonces, y eso está quedando grabado. Por culpa del profe Mauricio. Entonces, obviamente viene Semana Santa. Pero ¿cuál es la tarea para ustedes? Que durante Semana Santa, en Scopus, encontremos una ecuación de búsqueda, ¿cierto? Asociada a nuestros temas. Algunos ya me hablaron de los temas que tienen, son temas muy chéveres, son temas muy interesantes. Hay mucho trabajo en temas geográficos, ahí ya hizo David, si quieren hablar de temas geográficos, aquí está el profe de geografía duro. Y que alisten eso y que tengan lista esa base de datos en Scopus, que podamos entrar a analizar y a revisar de forma minuciosa, de forma obviamente analítica, dentro de esta herramienta que se llama BiblioShine. Pero esto, fíjense que es una herramienta que nos permite ya empezar a construir lo que se llama la modelación del conocimiento. Y eso en investigación es muy importante. Porque si ustedes escriben la repetición de la repetidera de la temática en la cual están trabajando, lo más posible es que las revistas les digan, no señor, eso ya está escrito mucho.
Fíjense este coso tan chévere. Nos está diciendo, oiga, hay unas temáticas emergentes. Para los más interesados dicen, ah, qué chévere, esa temática emergente me llama la atención. Yo quiero trabajar. En tesis de maestría esto ya es obligatorio. Y en tesis doctorales, ni qué decirlo. Porque en tesis doctorales el objetivo, ¿cuál dijimos que es? Nuevo conocimiento. Si usted hace esta vaina y encuentra que su tema de tesis doctoral está allá en donde son los temas normales y los temas más viejitos, se la tumba. Entonces, esto es algo chévere, ténganlo en cuenta, perdonen la demora y bueno, nos vemos en 15 días, no, de mañana en 15 días, ¿listo?